El día de hoy expondré el tema cáncer de esófago. Soy Iván Hernández Sánchez, residente del segundo año de Cirugía General en Centro Médico Nacional de Occidente. Nuestro profesor es el doctor Luis Osvaldo Suárez Carrión. En estas diapositivas les presentaré un poco de epidemiología, factores de riesgo, factores predisponentes, manifestaciones clínicas, diagnóstico, estadificación, herramientas estadificadoras, actitud terapéutica, pronóstico y supervivencia. En esta diapositiva observamos un poco de el Globocan, donde se estima la incidencia en el 2018 a nivel mundial en ambos sexos, en todas las edades, del cáncer. Se observa cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer de hígado y de un total de 18.078.957 se observa el 3.2 de esta incidencia es cáncer esofágico, que será el motivo a tratar en estas diapositivas. En cuanto a causas de muerte, tenemos un total de 9.555.000 muertes en el 2018. De estas, el 5.3 representadas por el cáncer de esófago. Si nos vamos en particular a México, se observa que tenemos el número 25 en cuanto a incidencia por este cáncer y el 17 en cuanto a mortalidad, llevándose incluso 1.118 personas año. El cáncer de esófago en dos grandes grupos. Uno sería el adenocarcinoma, el cual es más común en Estados Unidos y Europa, ocupando en las diferentes bibliografías de un 40 hasta un 70% de los cánceres, y el escamoso, que ocupa en ciertas áreas la mayor predominancia. El área de mayor riesgo, el cinturón del cáncer esofágico, como se le conoce, la cual abarca desde el norte de Irán, una gran parte de Asia Central y hasta el norte de China. Y pues en América ocupa el lugar número 20 en diagnóstico y el 11º lugar como causa de muerte. En esta diapositiva observamos una pequeña diferenciación entre algunos factores de escamoso y adenocarcinoma, tanto como la incidencia que se observa más común en el adenocarcinoma, esta como una fuente de Estados Unidos. También se observa más comúnmente en hombres, y si pueden observar en esta tabla, es más común el adenocarcinoma en personas de raza blanca, a diferencia del escamoso, que ésta se presenta en personas de raza negra. Así como esto, es más común el escamoso en la parte media del esófago y el adenocarcinoma en la parte distal. El mayor riesgo se observa cuando hablamos del escamoso de las personas que fuman y consumen alcohol, y el adenocarcinoma, el principal factor de riesgo sería una predisposición con un esófago de Barrett. Se representan los factores de riesgo haciendo diferencia en los subtipos, mientras que para el adenocarcinoma los que resaltan son enfermedad por reflujo gastroesofágica, esófago de Barrett, obesidad, consumo de inhibidor de la bomba de protones, raza blanca. En el escamoso, por contraparte, resaltan consumo de alcohol, tabaco e incluso un estado socioeconómico bajo. Algunos de los factores predisponentes son la tilosis, también conocida como queratodermia no epidermolítica palmoplantar o Howell-Evans, la cual se caracteriza por ser un trastorno autosómico dominante. Se caracteriza por un engrosamiento de las palmas y plantas. El cáncer esofágico se puede observar hasta en un 40-90% de las personas que padecen esta patología. El esófago de Barrett familiar, hasta un 5-7% de estos factores se ha relacionado de manera familiar, y como lo vimos en la diapositiva anterior, se relaciona directamente con el adenocarcinoma.
el síndrome de Bloom, un trastorno autosómico recesivo. Aumenta la predisposición en gran cantidad por distintos tipos de cánceres, como LMA, LLA, neoplasias linfoides, tumor de Wilms, así como de cáncer esofágico, de tipo escamoso, y este se suele presentar en personas jóvenes alrededor de los 20 años de edad. También la anemia de Fanconi, un trastorno autosómico recesivo con múltiples malformaciones. Pancitopenia, este predispone a neoplasias hematológicas y a tumores sólidos. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, se puede apreciar que el cáncer esofágico se presenta de un 6 a 10% de forma asintomática. Cuando empiezan a presentar síntomas, el más común, hasta en un 74%, es la disfagia. Pérdida de peso en un 57%, odinofagia en un 17%, y entre otros síntomas puede aparecer tos, disnea, ronquera, dolor abdominal, regurgitación, anemia, incluso fístulas. Dato curioso, cabe mencionar que para que haya una disfagia en un individuo adulto, el lumen esofágico debe de medir por lo menos 13 milímetros, y esto indicaría una enfermedad avanzada. Entre las causas de pérdida de peso puede ser por dos causas. Una sería la anorexia que produce el propio tumor y otra la disfagia, por la cual conlleva a una menor ingesta de alimentos. Ya que todos estos síntomas no conllevan a una enfermedad en específico, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades como anillos esofágicos, trastornos motores, esofagitis. Como dato cultural, también podemos evaluar los datos de disfagia según la función, evaluándolos del grado 1 al 6. El grado 1 desde una alimentación normal, el grado 2 que requiere líquidos durante comidas, hasta el grado 6 que es incapaz un individuo de deglutir saliva. Bueno, una vez con esta sospecha de los síntomas que nos genera el cáncer esofágico, hacemos el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como todo tipo de cáncer, es por medio de la biopsia. En este se prefiere una endoscopía con toma de múltiples biopsias, ya que al aumentar las biopsias aumenta nuestro porcentaje de biopsia satisfactoria y diagnóstico. La literatura dice que 6 biopsias pueden llegar a un 100% según Shackelford, y según algunas otras literaturas nos dicen cómo, dependiendo de cuántas tomas, va subiendo el porcentaje de hacer el diagnóstico. El paso que sigue es una adecuada estadificación. Aquí grandes cambios han ocurrido en las últimas actualizaciones sexta a séptima y séptima a octava de la American Joint Committee of Cancer en cuanto a esófago. De la sexta a la séptima, por mencionar, pues hicieron cambios con los nódulos linfáticos, además de incluir el cáncer de esófago en la clasificación de Siewert 1 y 2, y dejando por fuera al 3, no por fuera, sino tomándolo como tratamiento dentro de cáncer gástrico. En cuanto a la octava edición, nos muestra un gran cambio, que son 3 clasificaciones completamente diferentes. Esta tomándola de base, y las 3 clasificaciones serían la clínica, la neoadyuvante y la patológica. La clínica con puros estudios de imagen, la neoadyuvante una vez que se da el protocolo de neoadyuvancia, y la patológica con la esofagectomía, ya teniendo la pieza y pues los nódulos resecados. Aquí podemos ver esquemáticamente cómo se ve esta clasificación, tomando como pues la TIS una neoplasia de alto grado, la T1 dividiéndola en A y B, donde A nos
habla de un tumor que invade la lámina propia e incluso la muscular de la mucosa. La B invade la submucosa y de ahí se brinca a T2, la cual invade la muscular propia, T3, la cual invade la adventicia, y pues T4, que ya invade otros órganos. T4 se divide en A y B, dependiendo de qué sea lo que invada. Si ya son otros órganos adyacentes, como la aorta, las vértebras y la tráquea, sería B. Y pues la N siempre representada por los ganglios linfáticos, ojo aquí, ya son en esta última clasificación por grupo de ganglios. N1, 1 a 2, N2, 3 a 6 y N3, más de 7 ganglios, 7 o más. Y bueno, en cuanto a la clasificación de Siewert que les mencioné hace un momento, aquí sería el punto corto para considerarlo como cáncer esofágico o cáncer gástrico. En cuanto a la unión esófago-gástrica, si son más de 2 centímetros por abajo de esta, ya se consideraría de tipo gástrico. En esta diapositiva, unas gráficas acerca de este último cambio que hace la octava edición de clasificarlo como patológico, clínico y neoadyuvante, ¿verdad? Como la gráfica, el eje de las X representa años y el eje de las Y representa porcentaje de sobrevida. Fíjense cómo ya al tener base de datos de pacientes con cada uno de las estadificaciones, cambia la sobrevida y cambia pues el desenlace, ¿verdad? Unas más abiertas y unas más cerraditas, ya que pues es diferente desenlace, aunque muy parecidas en realidad. Bueno, y para llegar a esta estadificación que acabamos de revisar, ¿cuáles son nuestras herramientas o qué tenemos como utensilios para llegar a eso? Bueno, el primero sería la endoscopía, ya que este no solo se considera uno de los métodos diagnósticos para la toma de biopsias, sino también es estadificador, incluso terapéutica en ciertas circunstancias. ¿Qué nos va a ofrecer de información? Una localización del tumor, la longitud del tumor, la circunferencia, así como el grado de obstrucción. El NCCN nos recomienda de 6 a 8 biopsias para lograr un diagnóstico certero. En algunas otras guías nos manejan 6 biopsias lo ideal, 7 biopsias. Creo que lo más indicado es quedarnos con este número de 6 a 8 biopsias. Aquí podemos apreciar en estas imágenes diferentes visiones de endoscopía. En la parte superior izquierda se ve un cáncer en una etapa temprana, muy superficial, en zona horaria desde las 12 hasta las 3. En la parte superior derecha se ve ya cuando observamos una estenosis por tumoral. En la parte inferior izquierda podemos ver una úlcera maligna y por supuesto un grado de estenosis. Y en la parte inferior derecha podemos ver una úlcera superficial que abarca casi un 75% de la circunferencia. Que podemos utilizar es el PET, la cual utiliza un análogo de glucosa y es captado por el tejido que tiene un metabolismo muy alto. En algunas literaturas lo utilizan como hora de rutina. Empero a esto recordemos pues que México es un país tercermundista y no se cuenta con este recurso en todas las entidades de nuestro México. Se dice que tiene una sensibilidad para detectar un tumor primario de un 78 al 95%. Su debilidad viene cuando se trata de ganglios linfáticos,
debido a que solo capta del 38 al 82%. Una de sus principales fortalezas es identificar metástasis a distancia. En esta imagen podemos ver un corte coronal, un corte sagital, donde hay una zona hipermetabólica glucocaptante del esófago distal. En la parte inferior un corte axial, también con la parte glucocaptante. En esta diapositiva se evidencian varios cortes axiales en el cual se observan también hipermetabolismo circunferencial del esófago, así como una oclusión del mismo sin encontrar luz. En las flechas blancas podemos ver conglomerados ganglionares también hipermetabólicos. Bueno, en cuanto a la tomografía, por su disponibilidad se considera que es el primer estudio radiológico posterior a la obtención de la biopsia, donde tiene una sensibilidad baja pero una especificidad alta. Es un estudio que se requiere para realizar cualquier procedimiento quirúrgico y cuando se va a realizar se prefiere con contraste IV y oral. El valor principal pues sería evaluar las enfermedades a distancia o sistémica como hepática, adrenal, pulmonar. Otro de los grandes utensilios que nos puede ayudar también a la estadificación es el ultrasonido endoscópico, con una sensibilidad la cual varía de un 82 al 92% dependiendo del tamaño tumoral. Para ganglios linfáticos un promedio de 85. ¿Cuáles son sus ventajas? Que se pueden observar nódulos y biopsiarlos. Se ha llevado criterios estándar los cuales nos sirven para poder discernir entre cuáles se biopsían o no. Serían ganglios hipogénicos con bordes homogéneos, redondo, con medidas de 5 a 10 milímetros. Además de encontrar más de 5 nódulos o un estadio T3 en delante, nos llevaría a realizar una biopsia para una mejor estadificación. ¿Cuáles son las desventajas de este estudio? Que los tumores pueden presentar edema, lo cual nos confundiría a la hora de observar el tamaño tumoral, y además de esto, en muchas ocasiones puede haber estenosis, una estenosis que no nos permita desplazar el aparato para realizarlo. Aquí observamos en esta diapositiva un claro ejemplo del ultrasonido endoscópico, donde se observan, además de las capas señaladas como mucosa, muscular de la mucosa, submucosa, muscular propia y adventicia, un tumor dependiente por las flechas pequeñas y pues uno de los grandes vasos, la aorta. ¿Y el corazón de manzana? ¿Qué ocurre con esto? Pues esto ya ha venido quedando atrás. Se dice que los estudios con contraste oral pues ya están en desuso. Solo su única utilización sería si en el lugar donde la tenemos alta sospecha de esto, no tenemos endoscopía, se toma este estudio y posteriormente enviar a un centro más especializado. Pues otras dos herramientas más, conforme a las NCCN, nos marcan los biomarcadores. ¿Cuáles son estos dos biomarcadores? ER2 y la inestabilidad de los microsatélites o expresión del PDL1. En cuanto a estos biomarcadores, algunas fuentes dicen que realmente no está clara su función. El HER2 indica un mal pronóstico. En otras fuentes dicen que pues se está estudiando para ver si con esto se logra un mejor control de esto. El fármaco que va ante estos receptores es el trastuzumab. Estos receptores se expresan en 15 a 30% incluso de los adenocarcinomas y hasta el 13% de los cánceres escamosos. En cuanto al
a los microsatélites en pembrolizumab, aprobado como tercera o cuarta línea en algunas bibliografías. Una vez hecho este estadiaje, podemos dividirlo, citando el Shackelford en su octava edición, en dos grandes grupos. Un estadio muy temprano, donde se prefiere una terapia local, y un estadio avanzado, donde esta terapia local no es suficiente, y nos lo separa en dos grandes grupos: el adenocarcinoma con una neoadyuvancia, y posteriormente el escamoso también con su neoadyuvancia. Pues en cuanto a esta estadificación, lo más factible es que se desglose en tres grandes grupos: uno que es confinado a esófago, uno que tenga avance local y uno diseminado. Tomando la NCCN, les hice este pequeño algoritmo simplificado, donde marca el carcinoma un sitio, incluso en la mucosa menor de 2 centímetros con una ablación. Un estadio más avanzado con esofagectomía. Pero cuando ya tiene ganglios, es necesario que demos una quimio y radio preoperatoria, ya que los estudios nos han marcado que cuando se da una quimio y radio preoperatoria tiene una mejor tasa de supervivencia. Esto no así en estadios tan tempranos como solamente confinado a su mucosa. Y por último, pues tumores fuera de resecabilidad. Vamos a desglosar cada uno y vamos a ir detallando cada una de las intervenciones. Bueno, empezando con uno de los estadios más tempranos, donde solo se considera que está como carcinoma in situ, o que está en un tumor que solo invade la lámina propia o la muscular de la mucosa. Se puede hacer un tratamiento endoscópico. ¿Cómo es esto? El tratamiento endoscópico puede ser por radiofrecuencia, por crioterapia, una resección mucosa endoscópica o una disección submucosa endoscópica. La radiofrecuencia pues requiere varias sesiones de cada 2 o 3 meses hasta alcanzar la meta. ¿Cuáles son sus complicaciones? Pues puede haber estenosis hasta el 8%, una hemorragia gastrointestinal en el 1%, o incluso puede haber dolor de pecho. En cuanto a la crioterapia, la cual observamos en esta zona, se lleva a cabo esta con nitrógeno o dióxido de carbono. Puede ser necesario 3 a 4 endoscopías. Estas se realizarían cada 6 a 8 semanas. Complicaciones, pues igual estenosis hasta en el 3%, dolor de pecho en el 2%. Y también podemos llevar a cabo una resección. Para esta resección es necesario un protocolo. Iniciar con un periodo de ayuno mínimo, identificación de la lesión, esto delinearlo, puede ser con cauterio, con tinta, con algunos clips, y posteriormente a esto se puede llevar una resección mucosa o una disección submucosa. Posteriormente se da de alta, una dieta líquida por 24 o 48 horas, puede haber una odinofagia hasta 8 semanas. Se debe de tomar la precaución de consumir bomba de protones, por lo menos doble dosis por un intervalo corto, y pues las complicaciones pueden ser perforación, sangrado y estenosis. En esta diapositiva se observa la lesión, la cual es marcada. Posteriormente se inyecta la submucosa y se succiona esta zona, realizándose una resección. Bueno, y en cuanto a la intervención quirúrgica, depende de varios factores. ¿Cuáles son estos factores? ¿Dónde se localiza el tumor? La edad y el estado de salud del paciente.
la extensión de la enfermedad y la estadificación transoperatoria. Como esofagectomía la podemos llevar desde un estado patológico de tumoral 1B hasta un clínico T2. Eso sin necesidad de neoadyuvancia. Recordar, la localización del tumor va a ser más común en la parte torácica media, hasta en un 32%. Posteriormente, en la torácica baja, un 25%. ¿Qué nos dice la NCCN? Que un tumor es irresecable cuando es mayor, está a más de 5 centímetros de la cricofaringia. Este es el único característica que pone como irresecable. Pero no solo tenemos el tumor, sino que también tenemos un individuo integral. Recordemos que este cáncer afecta a individuos de 60 a 75 años que pueden tener múltiples comorbilidades. Así que tenemos que evaluarlo integralmente y por lo menos ver que tenga una tasa, un volumen expiratorio minuto por lo menos de 2 litros. Si es menor a esto, debemos de valorar el riesgo que tiene quirúrgico, el estado nutricio como un predictor de una complicación postoperatoria. Si el individuo ha perdido 9 kilogramos, está hipoalbuminémico, con esa albúmina menor de 3.5, aumenta nuestra tasa de complicaciones e incluso la mortalidad. Sería valorar, colocar una sonda de alimentación antes de la quimio, la radio, antes del procedimiento quirúrgico para por ahí nutrir. Se prefiere una sonda de yeyunostomía, esto para dejar íntegro el estómago para qué recurso quirúrgico se va a utilizar. Además, algunas bibliografías anteriores marcan como factores de irresequibilidad un tumor de más de 8 centímetros de largo, un eje anormal del esófago, más de 4 nódulos linfáticos, una reducción de peso del 20% y pérdida del apetito, ya que esto demostraría que nuestro tumor se encuentra fuera de límites resecables. Esto en mente, tenemos varios recursos quirúrgicos. Puede ser abierto, puede ser por mínima invasión, puede ser incluso robótico. En cuanto a la comparación de técnicas de resección esofágica, hay varias técnicas, las cuales cada una tiene su pro o su contra. Por mencionar algunas, la NCCN nos recomienda Ivor Lewis, que es la más utilizada para lesiones de torácicas distal. Consiste en una toracotomía derecha, una laparotomía, una anastomosis por arriba de las higos. Una MacLeod, la cual tiene la variante de que hace una anastomosis cervical. También puede hacer una técnica transyatal, que es una laparotomía. Se hace todo a través del hiato y se completa con una anastomosis cervical. Esta con una menor morbilidad posquirúrgica, pero sin diferencia en la supervivencia. Una transtorácico o tóraco abdominal. Se hace en esta la única diferencia es que la incisión abdominal se continúa con una torácica a través del octavo espacio intercostal y la anastomosis se realiza ahí en tórax. Esta se prefiere en tumores muy grandes y también tenemos pues mínima invasión, esta por medio del sistema de laparoscopía. Puede ser una tocoracoscopía, BATS, y la técnica de reconstrucción posterior a la realización de esta resección, pues puede ser un ascenso gástrico con tubulización, y también hay otras opciones que recomienda la NCCN como interposición de colon o de yayuno. En estas no me meto tanto, ya que le corresponde hablar a mi compañero Nangle más adelante en el curso, en las cuales va a detallar cada una.
Y las complicaciones perioperativas o postoperativas posteriores a esta cirugía, en un 65% se pueden haber complicaciones pulmonares si se lleva a cabo una transtorácica, si se lleva una transhiatal menor en un 29%, complicaciones como parálisis de cuerdas, complicaciones como fuga, como infección de herida quirúrgica. Estas, si pueden ver esta tabla, compara la transtorácica con una transhiatal, dando pues menor índice de complicaciones con una transhiatal, dándole preferencias. La NCCN refiere que puede ser decisión del cirujano el abordaje de estas, ya que en estudios estandarizados con un mismo protocolo se ha visto que no hay diferencia en la supervivencia de cualquiera de estas técnicas. Y a enfermedad locorregional avanzada, ya cuando afecta ganglios linfáticos, pues tenemos que dar una quimiorradio preoperatoria. ¿Por qué? Porque incluso en estas estudios de Cochrane, por ejemplo uno publicado en el 2015, menciona la gran ventaja en la supervivencia de dar quimiorradio preoperatoria. Pues hay varios esquemas. El preferido, esto citando la NCCN, el preferido es Pracitacel y carboplatino a esas dosis indicadas. Algunas alternativas marcadas por esta misma bibliografía, las cuales no me voy a detener a mencionar cada una. Posteriormente a esta quimio se lleva a cabo la cirugía. La cirugía con en un intento curativo. En cuanto a tumores que ya se salen de esto, ya se ve una etapa irresecable, pues se va a la quimio radiodefinitiva. Aquí algunos esquemas y pues cuando ya está fuera de estos límites quedan las modalidades de paliación. Las modalidades de paliación son las ya antes mencionadas, agregando estas dos, la férula endoesofágica, la cual es permanente por el grado de disfagia que ya se venía mencionando, e incluso cuando esta ya no es tolerada, pues se prefiere realizar la yeyonostomía. Esto sería todo en cuanto a tratamiento. Ya para terminar, pues puntualizamos un poco de mortalidad y pronóstico. En 1970 la supervivencia a 5 años era solo del 4% de los individuos. Actualmente alcanzamos hasta un 18.7%. En la tabla de la parte inferior esquematizamos que pues prevención es vida. Si lo encontramos en una fase muy temprana, un 90% de sobrevida, y a medida que se va encontrando en un estadio más avanzado, va disminuyendo esta sobrevida. Pues esto sería todo de mi parte. Espero que les haya agradado la presentación. Continuamos con la discusión.